Dios es la batalla, así se llama la serie sobre el libro de Josué. Josué capítulo 13, vamos a leer la primera parte del capítulo del 1 al 13 para contextualizar un poco y desarrollar lo que el Señor tiene para nosotros. Josué 13 dice la palabra del Señor. Amén. Dice así, Josué capítulo 13, versículos 1 al 13. Siendo Josué ya viejo, entrado en años, Jehová le dijo: tú eres ya viejo, de edad avanzada, y queda aún mucha tierra por poseer. Esta es la tierra que queda, todos los territorios de los filisteos y todos los de los jesureos, desde Sior, que está en el oriente de Egipto, hasta el límite de Crón al norte, que se considera de los cananeos. De los 5 príncipes de los filisteos, el gaseo, el asdodeo, el ascaloneo, el geteo y el ecroneo, también los aveos. Al sur toda la tierra de los cananeos y Meara, que es de los sidonios, hasta Afec, hasta los límites del amorreo. La tierra de los giblitas y todo el Líbano hacia donde sale el sol, desde Baal Gad al pie del monte Hermón hasta la entrada de Amat. Todos los que habitan en las montañas desde el Líbano hasta Miserofmaim, todos los sidonios, yo los exterminaré delante de los hijos de Israel. Solamente repartirás tú por suerte el país a los israelitas por heredad, como te he mandado. Dice el versículo 7, reparte pues ahora esta tierra en heredad a las 9 tribus y a la media tribu de Manasés, porque los rubenitas y gaditas y la otra mitad de Manasés recibieron ya su heredad, la cual les dio Moisés al otro lado del Jordán, al oriente, según se la dio Moisés, siervo de Jehová, desde Aroer, que está a la orilla del arroyo de Arnón, y la ciudad que está en medio del valle, y toda la llanura de Medeba, hasta Dibón, todas las ciudades de Sehón, rey de los amorreos, el cual reinó en Hesbón, hasta los límites de los hijos de Amón, y Galaad, y los territorios de los jesureos y de los macateos, y todo el monte Hermón, y toda la tierra de Basán hasta Salca, todo el reino de Og en Basán, el cual reinó en Astarot, y en Edrei, el cual había quedado del resto de los refaitas, pues Moisés los derrotó y los echó. Mas a los jesureos y a los macateos no los echaron los hijos de Israel, sino que Jesur y Maaca habitaron entre los israelitas hasta hoy. Amén. Este texto, usted sigue leyendo hasta el capítulo 22. Para muchos resultaría cansón, porque aparece una lista de lugares, un listado de localidades, muchas veces difícil de pronunciar, como me pasó en una. Para muchos no será algo importante, pero para el pueblo de Israel lo es. Sumamente importante. Y yo quisiera, con la ayuda del Señor, que reflexionemos en esta segunda etapa del ministerio de Josué. La primera la vemos del capítulo 1 al 12 en la conquista de la tierra. Y la segunda etapa importante en el ministerio de Josué, capítulos 13 al 22,
la repartición de la tierra. Esos son dos momentos trascendentes en la nación de Israel. Y hay principios que podemos sacar de esa etapa. Vamos a pedirle al Señor que nos ilumine, que nos muestre lo que Él quiere para nosotros. Padre, te adoramos. Gracias por dejarnos tu palabra. Cada detalle de tu palabra es inspirada por ti y es dejada para nuestra enseñanza, para nuestra edificación. De todo corazón oramos que esta tu palabra pueda hacer una obra especial en nosotros en este momento. De corazón oramos que tu Espíritu Santo, el Maestro, nos enseñe toda verdad y nos guíe a toda verdad. Que nos hable, Señor, de manera personal a cada uno de nosotros. Obra en nuestras vidas. Rogamos, Señor, que sobresalga tu voz por encima de todas las cosas. Habla a tu pueblo, edifica a tu pueblo, obra en nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermano. La posesión de la tierra prometida o la distribución de la tierra, eso nos señala una cosa: el cumplimiento de las promesas de Dios a Abraham. Alguien diría, pastor, pero ellos fueron más adelante expulsados de la tierra, sacados de la tierra. Y por mucho tiempo, pastor, los judíos han estado peregrinando por todo el mundo, hasta que en 1947, por apoyo de otras naciones, precisamente en la creación de lo que hoy se conoce la ONU, Organización de Naciones Unidas, se le dio la oportunidad a los judíos de volver a su tierra, que históricamente le pertenecía. Bueno, detrás de todo eso está la mano de Dios, la palabra de Dios, las promesas de Dios. Y el lugar donde ellos están ahora es una pequeña porción de lo que le corresponde. Si usted mira, ¿verdad?, los límites que se nos deja en la Biblia, es mucho más de lo que ellos poseen ahora. ¿Qué quiere decir todo eso? Que la promesa de Dios está por ser completada. Ahora está en parte, pero luego en la venida del Señor y Salvador Jesucristo, el Rey, el Mesías esperado por los judíos, en la segunda venida de Cristo, el Señor hará fiel cumplimiento a las promesas de manera total. Hermano, hermana, Josué le correspondió el reto no solamente de conquistar la tierra prometida, sino distribuirla de manera tal cual Dios había señalado. Quien repartió la tierra en realidad no fue Josué, fue Dios. Dios le dio a Josué las instrucciones para hacerlo. Y ya dije, puede que resulte aburrido
leer esta porción, pero para el pueblo de Israel es valiosísima. Y para nosotros tiene que serlo también. Porque, hermanos, estamos hablando de las promesas de Dios. Esta mañana hablamos de aprovechar las Escrituras, ¿verdad? Pues déjeme decirle que el Señor quiere que aprovechemos sus promesas. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de nuestra fe. Eso lo cantamos. Y la pregunta, hermanos, es ¿cómo aprovechar las promesas de Dios? Dios tiene tantísimas promesas para su pueblo. Promesas fieles. Promesas seguras. Confiables. Promesas que pueden ser nuestro sostén para toda la vida. Hermano, hermana, después de siglos de esclavitud egipcia, ya lo vimos, de décadas de peregrinar por el árido desierto, ya lo vimos, y de años de dura lucha en Canaán, había llegado la hora. Había llegado la hora en que los israelitas podían por fin establecerse conforme a las promesas, construir sus hogares, cultivar sus tierras, levantar sus familias y vivir en paz en su propia tierra. Ya lo dije. Israel está ahí, pero no están viviendo en paz. Son objeto de ataque. Y lo seguirán siendo. Y de manera más feroz en los últimos días. Hasta que venga Cristo. A defender a su pueblo. Todo eso está señalado en las profecías. La tierra fue distribuida. Y por la desobediencia de Israel le fue quitada. Pero Dios es fiel. Fiel es el que prometió, el cual también hará. Dice la palabra de Dios. ¿Por qué vemos que en el libro de Josué se le dedican tantos capítulos, desde el 13 hasta el 22, para dar detalles de la distribución de la tierra? Tenemos que remontarnos al principio. En Génesis 12:7, note lo que dijo Dios a Abraham, por favor. Génesis 12:7. Dice el texto: apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. A tu descendencia daré esta tierra. ¿Eso es promesa, sí o no? Seguro que sí. Daré. Está hablando de algo que está por suceder. Y sucedió en los días de Josué. Dios dio a la descendencia de Abraham la tierra. De manera parcial. Momentánea tal vez. Temporal tal vez. Pero llegará el momento en que será dada de manera permanente. Daré esta tierra, pero mire también Génesis 13:15. Porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. 15:18, Génesis 15:18. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham. ¿Hizo qué? Diciendo: a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto, oiga, los límites, hasta el río grande, el río Éufrates. (17:7) Génesis.
y estableceré mi pacto entre mí y ti. El Señor se pone adelante. Entre mí y ti. Y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras. Toda la tierra de Canaán en heredad perpetua y seré el Dios de ellos. Gloria a Dios. Ese es el Dios de las promesas. El Dios del pacto. Hermano, hermana, esta tierra fue escogida como la más apropiada para el otorgamiento de dos bendiciones que tú y yo estamos disfrutando hoy. La revelación y la salvación para el mundo por Cristo. Si Dios no da esa tierra, si Dios no reparte esa tierra, no tuviéramos revelación y no tuviéramos salvación. Todo eso, hermanos, es una cadena, un rompecabezas, un plan hecho por Dios para obrar redención. El pueblo de Israel es un pueblo privilegiado porque ellos fueron el recipiente, ellos fueron el vaso, ellos fueron la herramienta, el instrumento usado por Dios para proveer al mundo la bendición. En ti, dijo Dios a Abraham, serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Y cómo están siendo las naciones bendecidas por Dios? A través de la revelación y a través de la salvación en Cristo. Hermanos, las promesas de Dios están ahí, son fieles, hay que aprovecharlas. Las promesas de Dios son aprovechadas por el pueblo de Dios. Por el pueblo de Dios. Israel pudo aprovecharla en su momento. Hoy día, lamentablemente, la gran mayoría de los judíos nada que ver. Solamente un pequeño grupo ha decidido creer en Cristo como el Mesías. Pero llegará el momento, dice la Biblia, que todo ojo le verá. Todo ojo le verá. Y mirarán sus heridas y le reconocerán. Y confesarán al Señor como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Las promesas de Dios, hermanos, hay que aprovecharlas. El pueblo de Dios, sobre todo, tiene que aprovecharlas. ¿Cómo? Bueno, vamos a meditar en ese sentido. Vaya conmigo a Josué 14:9. Mire por favor lo que aparece ahí. Josué, capítulo 14. Ya vimos, ¿verdad?, la instrucción de Dios para la repartición. Dios dijo que debía utilizarse el método de la suerte. Vamos a repartirla por suerte. Así lo vemos al principio del 14. Y mire lo que aparece en el capítulo 14, versículo 9. Usted se acordará de aquel compañero de fe de Josué llamado Caleb, ¿verdad? Bueno, pues a Caleb le tocó una parte importantísima
del territorio. Dice el 9, entonces Moisés juró diciendo, ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Eso es un testimonio de Moisés hablando de Caleb, un hombre de Dios, como lo fue Josué. Hermanos, ¿qué hizo Caleb? Aprovechó la promesa de Dios. ¿Cómo la aprovechó? Eligiendo seguir por completo al Señor. No importan los obstáculos, no importan los retos, no importa lo que venga. Yo elegiré seguir por completo a Dios. Ese fue el testimonio que Moisés dio de este varón. Hermano, hermana, cuando elegimos seguir por completo al Señor, Dios moverá cielo y tierra si es necesario para cumplir las buenas promesas. Las buenas promesas que Él ha hecho para nosotros. Dios lo hará. Fiel es el que prometió. Hermano, hermana, hay que cumplir todo lo que nos toca, pero siguiendo a Dios. Eso fue lo que hizo Caleb junto con Josué y otros hombres. Hacer lo que le tocó, pero no olvidarse de Dios. Los otros 10, a excepción de Josué y Caleb, decidieron elegir que seguir su propio corazón y no seguir a Dios. Vamos a leer el contexto completo. Dice el 6, y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefone ceneseo, le dijo, tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Eso es Josué, eso es Caleb hablando con su amigo Josué. Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra. Y yo le traje noticia como la sentí en mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo. Pero yo cumplí siguiendo a Jehová, mi Dios. Yo creí la palabra de Dios. Yo creí las promesas de Dios. Y ahí hace mención a lo que dijo Moisés. Versículo 10. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años. Desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto. Y ahora, he aquí, hoy soy de edad de 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. Tremendo. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Yo haré lo que me toca, siguiendo al Señor. Eso es fe. Dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo y les echaré como Jehová ha dicho. En otras palabras, yo creo en las promesas de Dios. Y yo le voy a seguir. Confiaré. Descansaré en Él. El Señor no me fallará. Hermanos, si queremos aprovechar las promesas de Dios, número 1, tenemos que elegir seguir por completo al Señor. Y seguir por completo al Señor es creerle aunque no lo entendamos. Porque ¿sabe qué? Tenga la seguridad de que Dios siempre buscará beneficiar a su pueblo fiel. Siempre. Eso es lo que Caleb tenía en su mente. Dios no nos trajo aquí y no nos puso ese reto para nuestro fracaso. No.
es para nuestro beneficio. Y yo haré propia, abrazaré las promesas de Dios. Dios es fiel. Y así sucedió. Usted que ha leído la historia recordará. Dice el versículo 14, por tanto Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefone ceneseo, hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová, Dios de Israel. Hermanos, aprovechar las promesas de Dios implica elegir seguir por completo al Señor. Elijamos al Señor. No elija su corazón. No elija sus sentimientos, su razón. No elija mucho menos el mundo. Elija al Señor. Bajo toda circunstancia. Seguirlo por completo. Vaya conmigo al capítulo 15 de Josué. Seguimos viendo. Distribución de la tierra. Repartición de la tierra. Mire conmigo al final del 15, el 63. Dice el texto, hablando, ¿verdad?, del territorio correspondiente a Judá. Mas a los jebuseos que habitaban en Jerusalén, los hijos de Judá no pudieron arrojarlos. No pudieron arrojarlos. Y ha quedado el jebuseo en Jerusalén con los hijos de Judá hasta hoy. Y entonces, ¿y las promesas de Dios? ¿Dónde está la palabra de Dios? Dice el apóstol Pedro, Dios no retarda su promesa. Según algunos, la tiene por tardanza, pero Dios es paciente para con todos. Dios no retarda su promesa. Hermano, hermana, si queremos aprovechar las promesas de Dios, ¿ya vimos primero? Elige seguir por completo al Señor. Segundo, espera el cumplimiento de sus promesas. Espérala. ¿Sabe qué? Ese pueblo, los jebuseos, en su momento, fueron conquistados. La promesa se cumplió. La ciudad jebusea de Jerusalén no cayó en manos de los israelitas. ¿Hasta cuándo? Hasta el tiempo de David. Mire conmigo, segundo libro de Samuel, capítulo 5. Versículo 6. Entonces marchó el rey con sus hombres a Jerusalén contra ¿quiénes? Los jebuseos, que moraban en aquella tierra, los cuales hablaron a David, diciendo, tú no entrarás acá, pues aún los ciegos y los cojos te echarán, queriendo decir, David no puede entrar acá. Pero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es ciudad de David. Gloria a Dios. David pudo eliminar a ese pueblo entre las tribus del norte y del sur y establecer su capital, la ciudad de David. La ciudad de Salem, Melquisedec, ¿se acuerdan? Allá en los días de Abraham. La ciudad de Dios. Aquella ciudad que será el centro del reino que el Señor establecerá en la tierra. Si ahora le llaman a Nueva York la capital del mundo, en ese momento Jerusalén será la capital del mundo. ¿Sabe por qué?
porque el rey estará sentado en su trono. A veces Dios espera para cumplir sus promesas. Dios no retarda sus promesas. Algunos la tienen por tardanza. A veces Dios espera para cumplir sus promesas, pero Él siempre cumple su palabra al final. Siempre. Así que, hermano, hermana, ¿queremos aprovechar las promesas de Dios? Elige seguir completamente a Dios y espera el cumplimiento de sus promesas. Mira conmigo algo más. Josué 17. Seguimos avanzando. Esto está repleto de listados de lugares. Por eso le voy a hacer una recomendación. Nosotros tenemos una ventaja a diferencia de generaciones pasadas. Nosotros tenemos recursos digitales a nuestro favor. Cuando usted vaya a leer estos textos, auxíliese si quiere, auxíliese de una Biblia en audio y vaya dándole seguimiento a su lectura escuchando la Biblia. Usted puede buscarlo en YouTube. Josué, capítulo 13 en adelante. Usted lo pone en YouTube y puede escuchar la Biblia mientras la va leyendo, para que le resulte menos cansón. Pero léalo. Léalo. Esas genealogías, léala. El Señor las puso ahí con un propósito. ¿Con el propósito de qué? De ver el hilo conector. Cómo el plan de Dios va desarrollándose de manera fiel. Léalo, deténgase. No lo pase por alto. Dice el capítulo 17, versículo 4. Estas vinieron, ¿quiénes? Las hijas. Dice el versículo 3. Pero Zelofehad, hijo de Efer, hijo de Galaad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, no tuvo hijos, sino hijas. Los nombres de las cuales son estos: Maala, Noa, Ogla, Milca y Tirsa. Es la repartición de la tierra, Estas vinieron delante del sacerdote Eleazar y de Josué, hijo de Nun, y de los príncipes, y dijeron: Jehová mandó a Moisés que nos diese heredad entre nuestros hermanos. Y él les dio heredad entre los hermanos del padre de ellas, conforme al dicho de Jehová. Estas mujeres, ¿sabe qué? Aprovecharon las promesas de Dios. Como tienes que tú y yo, todos nosotros como pueblo de Dios, aprovecharla. ¿Qué hicieron estas mujeres? Pidieron a Dios que le haga lo que ha prometido. Hermano, hermana, pídele a Dios que haga contigo lo que Él ha prometido. Señor, tú has prometido. Señor, tú has dicho. Señor, tú has declarado. Cumple tu palabra, Señor. Hermano, hermana, usted que ha leído la historia del pueblo de Israel recordará que Dios guió a Moisés a dar este derecho a las mujeres. Eso aparece en Números 27. En el versículo 14, si quiere no lo lea, escuche. Números 27, 14 dice: Pues fuisteis rebeldes a mi mandato en el desierto de Sin, en la rencilla de la congregación,
a ver, no, 14 no, 4. La petición de la hija de Zelofead. Dice el 4, ¿por qué será quitado el nombre de nuestro padre de entre su familia por no haber tenido hijo? Danos heredad entre los hermanos de nuestro padre. ¿Y cuándo se cumplió eso? En los días de Josué. ¿Qué quiere decir todo esto? Que nunca debemos dudar en acercarnos al Señor y pedirle que haga lo que ha prometido. Aunque eso parezca fuera de lo común, de lo señalado, de lo establecido. Si Dios ha declarado algo, aprovechemos lo que Dios ha declarado. ¿Recuerda lo que dijo Santiago en el capítulo 4, versículo 2? No tenéis porque no pedís. Y peor aún, porque pedís mal. ¿Cuántas veces Cristo nos ha dicho, pedid y se os dará? Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿No dice el profeta Jeremías, clama a mí y yo te responderé? Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pidamos a Dios. Y pidamos conforme a sus palabras, conforme a sus promesas. Él obrará. Él dará fiel cumplimiento a su palabra. Gloria al Señor. Ya hemos visto, las promesas de Dios son aprovechadas por el pueblo de Dios. ¿Qué vimos? Al elegir seguir por completo al Señor, al esperar el cumplimiento de sus promesas, al pedir a Dios que haga lo que ha prometido. Ya para ir cerrando, hermanos, tenemos Santa Cena. ¿Confías en las promesas fieles de Dios? Hermano, hay que conocer las promesas de Dios. ¿Y cómo la vas a conocer? Si no lees la Biblia. Lea la Biblia para que usted vea las grandes promesas. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Eso lo cantamos. Pero hay que conocer las promesas de Dios. Dios tiene promesa para ti. Búscala. Les recomiendo una Biblia que se llama la Biblia de las Promesas. Yo creo que están como en arcoíris, ¿verdad? Tienen como colores. Promesa de un tipo, promesa de otro tipo. Búscala. La Biblia de las Promesas. Y conozca la promesa de Dios. Y aproveche las promesas de Dios. Pídale a Dios que haga cumplimiento de sus promesas. Señor, tú prometes. ¿Aprovechas cada promesa de Dios? ¿La estás aprovechando? Aprovéchala. Son fieles. Las promesas fieles de Dios son apoyo poderoso de nuestra fe. ¿Usted quiere vivir victorioso? Haga uso de las promesas de Dios. Reclame las promesas de Dios. El Señor quiere bendecirnos. Dios es un Dios de bendición. Fiel es el que prometió, el cual también hará, dice la Biblia. Concluyo. ¿Quién es nuestro amén? ¿Quién es nuestro amén? Cristo. Cristo es nuestro amén. En Él las promesas son sí. Y en Él, amén. Eso dice Pablo. Órele a Dios. Hable con Dios. Declare las promesas de Dios en el nombre de Jesucristo.
y el Señor obrará. Cristo es nuestro amén a todas las promesas de la Biblia. Busque las promesas, conózcala y aprópiese de ellas. Y usted verá grandes cosas ocurrir en su vida y alrededor de usted. Gloria al Señor. Padre, gracias por hablarnos. Gracias, Padre, porque a pesar de la carga grande que tiene esta porción de Josué, de nombres, de lugares, de territorios, de zonas geográficas, podemos extraer estos principios, ver estas verdades y aplicarla a nuestra vida. De todo corazón, Señor, te rogamos que nos permitas con tu Santo Espíritu seguir conociendo esas promesas que tú nos has dejado en tu palabra y vivir descansando en ellas. Que ellas sean el apoyo poderoso de nuestra fe. Que podamos estar confiados en que tú harás fiel cumplimiento a todas las promesas que tú nos has dejado en la palabra. Ayúdanos a escudriñar la palabra, conocer cada detalle y aprovechar al máximo las bendiciones que tú nos has dejado. Sigue obrando en nuestras vidas, sigue sosteniéndonos, sigue haciendo de nosotros hombres y mujeres de fe, siervos y siervas que elijan cada día de la vida seguir de manera completa al Señor. Como lo hizo Caleb, a pesar de las batallas, a pesar de las luchas, seguir confiadamente al Señor de manera total, sin reservas, y esperar de manera paciente el cumplimiento de las promesas de Dios. Gracias, Padre. Queremos encomendarnos a ti ahora. Bendice el tiempo que celebraremos conforme a tu palabra, la cena del Señor. Te adoramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Aleluya.